Magistrado Dr. Rubén Arturo Sánchez Valencia. Licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste en Oaxaca, Oaxaca. Maestría en Ciencias Penales por el INACIPE. Máster Internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos, por la Universitat Autónoma de Barcelona, España. Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana. Doctor en Derecho por la UNAM. Doctor en Ciencias Penales y Ciencias Políticas por el INACIPE. Fue juez de distrito durante 4 años, y con una trayectoria de 25 años siendo magistrado de circuito. Actualmente doctorando en Derecho, por la Universitat Autónoma de Barcelona, España. Así como de la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana. Actualmente, es magistrado del primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. Saludo a todas las personas, compañeras, compañeros, muy buenas tardes, gracias por estar aquí y por supuesto inicio con el agradecimiento a esta revista jurídica nacional Prescriptia, que en todos los eventos a los cuales convoca, pues en primer lugar siempre hay muchas personas que participan y en segundo lugar pues tienen esa deferencia y gentileza de hacerme el favor de invitar, y yo con mucho gusto aquí estoy con ustedes, compañeras, compañeros, y bueno, simple y sencillamente, si ustedes ya seguramente lo vieron y no hago más que afirmarlo, han advertido el programa y quiénes son las personas que van a participar, pues créanme por favor que se van a llevar una muy grata experiencia con toda la sabiduría concentrada de las personas que van a participar. Veo aquí a mi amigo don Román Díaz, lo saludo con el mayor aprecio. Van a ver cuando lo escuche, se van a percatar de la gran caridad de jurista de mi amigo. No lo digo porque sea mi amigo. Don Fernando, amigo, saludándolos también. Bueno, a ver, brevemente, nada más con qué empezaría. Primero con esto, es un homenaje a alguien que se dice, y sí lo es, ¿no? Un jurista. Y entonces lo primero que tengo que contarles es que don Manuel Crescencio García Rejón no era abogado. No fue abogado. Estudió en un seminario y era filósofo, pero no cursó la carrera de Derecho. En ese entonces se llama de Jurisprudencia, me parece. Y yo con eso quiero empezar. ¿Quién es un gran jurista? ¿A quién se le puede poner ese calificativo? Si se dan cuenta, este homenaje es para ese gran jurista, porque siempre buscó la justicia para las personas que habitan lo que ahora es el territorio mexicano, es decir, nuestro país. Y yo quiero con eso empezar, porque ya van a escuchar ustedes personas ponentes, en este seminario, en este curso, en este encuentro jurídico nacional. Y habrán de advertir, pues precisamente, que todo ese bagaje, ese conocimiento que ellos tienen, es simple y sencillamente, pues sí, por la experiencia que han adquirido los estudios. Ya van a ver cuando escuchen su síntesis curricular que efectivamente son personas muy dedicadas al estudio, pero tomar en cuenta que más allá de aquello que pueda considerarse como elementos dignos para, de alguna forma, permítanme las expresiones, pero no ser grosero, encuadrar a alguien dentro de una categoría, no solamente es aquello que pude haber estudiado, sino sobre todo la manera de ser de esa persona, sus aspiraciones, sus ideales, ojo, la búsqueda del bien común. ¿Y qué pasa con esta persona tan brillante? Bueno, don Manuel Crescencio García Rejón, se puede decir que es uno de los padres del amparo mexicano. Sí, quizá es obvio que con don Mariano Otero siempre estará en diálogo de alguna manera las personas que tienen una cierta preferencia es alguno de los dos, de quién es realmente el padre del amparo. Sin embargo, la constancia clara y fehaciente es aquello que don Manuel Crescencio García Rejón hizo en la Constitución yucateca en el año de 1840. Y simple y sencillamente fue introducir las bases de lo que ahora es nuestro juicio de amparo. Y es como estamos hablando de hace casi 200 años,
287 años, ¿sí? Sí, 287, 187 años, perdón, 187 años. Bien, quiero nada más hacerles referencia a lo siguiente. Voy a intentar ubicar las fechas de nuestro constitucionalismo mexicano, ¿no? Con los documentos que han sido los más importantes. Dentro de esta línea de tiempo, cuando se construye esta postura de nuestro homenajeado. Y al final, las cuestiones esenciales, un poquito de su vida, ¿no? de lo que él hizo, pero sobre todo de aquella defensa que él tenía en cuanto a parlamentario que fue. Y cómo en muchas ocasiones estuvo inclusive en riesgo su existencia de la vida. Y aún así, oponiéndose en contra del opresor, logró sentar las bases de lo que el juicio de amparo es el día de hoy. Así es que, sin más preámbulo, nuevamente con mi agradecimiento, decirles, en primer lugar, ¿qué empezaríamos a considerar como documentos constitucionales vigentes o que hubieran regido en el territorio que ahora es nuestro querido México, nuestro país México? Pues en primer lugar la Constitución de Cádiz, ¿va? En donde en el año de 1812, 19 de marzo de 1812, fue una constitución para la Nueva España, pero recuerden, México era territorio novohispano y de alguna manera, en consecuencia también a nosotros, pues simplemente ya teníamos una constitución que es la primera que puede considerarse en cuanto codificada. Nosotros lo tuvimos en vigor a partir de septiembre de 1812. ¿Qué pasa con esta constitución? Recuerden, hubo, me parece, 17 diputados novohispanos para las Cortes de Cádiz, es decir, lo que ahora serían mexicanos, fueron a Cádiz a la elaboración de esta constitución. Viene luego en nuestra historia la que se podría considerar ya la primera constitución mexicana. Recuerden que el acta de independencia, las dos actas de independencia, porque México tuvo dos actas de independencia, son de 1821. Y por eso es que en 1824 da lugar al nacimiento de la primera constitución, ahora sí, mexicana. Una constitución que en muchos sentidos, ¿no? Recuerden, es de 3 de octubre de 1824, y entonces nace nuestra constitución, y desde ahí les podría decir, en términos genéricos, no había una figura de un juicio de control constitucional, ¿no? La cual sí ya aparece hasta la Constitución de 1857. El aporte de don Manuel Crescencio Rejón, cuando fue en 1840, de forma tal que por eso se dice que es el padre del amparo mexicano. Después de esta Constitución de 1824, hubo unas que así se conocieron como las bases constitucionales de 1835. No fue propiamente una constitución, pero sí un movimiento que da lugar a estas bases constitucionales, insisto, de 1835, y luego viene un proyecto de reforma precisamente del año 1840, año en el que nuestro eximio y por supuesto homenajeado pues ya había construido de alguna manera y plasmado en la Constitución yucateca lo que sería el juicio de amparo, que de alguna manera tenía dos vías. Ya veremos el llamado amparo de barandilla, ya veremos por qué, pero muy particularmente, ¿qué es lo importante a resaltar? Que en esta línea del tiempo, ya para 1857, cuando tenemos nuestra segunda Constitución mexicana, ya se delinea en ella, en los artículos 101 y 102, lo que el amparo sería. Y en consecuencia, las entonces llamadas garantías para las personas. ¿Por qué? Porque ya don Manuel Crescencio Rejón en la Constitución yucateca lo había aportado, lo había plasmado, y por eso se dice, son las bases de lo que ahora el juicio constitucional es. Y ya no les digo de la Constitución de 1917, que no hace más que receptar nuevamente aquello que ya obraba en la de 1857, y que ya en los artículos 103 y 107 constitucionales establecía esas bases. Ahora, recordar que si bien es cierto, son normas constitucionales, siempre tendrán una ley reglamentaria,
¿Cómo se llama nuestra ley de amparo? Ley de amparo, pero su apellido es reglamentaria de los artículos 103 y 107. ¿A quién debemos entonces esto? A Mariano Otero. Perdón, a Mariano Otero sí, pero antes a don Manuel Crescencio Rejón. Yo quiero leer algunos apartados de los historiadores, si me permiten. Me parece que lo voy a poder decir de mejor manera si hago referencia a ellos. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos dicen? Que hace tan solo medio siglo le dan la virtud a don Daniel Moreno, deploraba con toda razón un hecho lamentable. ¿Y cuál es? El que en la historia del pensamiento jurídico mexicano existía una figura cuya consagración no solo había requerido de largo tiempo, tanto por su desconocimiento como por la pasión política, sino que todavía en esos años se le seguían escatimando méritos. Para añadir que la historiografía mexicana, aunque evidentemente este es un fenómeno que no se circunscribe a México, dividida en banderías, pocas veces tiene honradez para reconocer a los que se encuentran en el bando político adverso, así sean indiscutibles sus méritos. Esa figura es don Manuel Crescencio Rejón. A nuestro juicio, dice este historiador, adelantándolo ya, el verdadero creador del juicio de amparo en México, aunque hoy todavía se le niegue por bastantes autores ese mérito, para no bajar de su secular encumbrado pedestal a Mariano Otero. Los seguidores de Mariano Otero dicen que es él, los seguidores de don Manuel Crescencio Rejón dicen que me parece que es una línea de tiempo. Sabríamos que sí, que quien sienta las bases es don Manuel Crescencio Rejón. Bien, hay un dato anecdótico que yo les quiero citar, lo cita este historiador. Él dice, un dato anecdótico, aunque significativo, al que también se refería el mencionado autor, don Daniel Moreno. El padre del amparo necesitó de más de un siglo para lograr que su estatua fuera colocada en la Suprema Corte de Justicia, lo que solo sucedió en 1960. Permítanme esto personal, yo fui secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación casi 2 años y medio, un poquito más, y bueno, pues yo ahí veía su estatua, ¿no? Y ahí había cierta creencia de que un poquito cuando pasaras por ahí, no te persinarás porque no, pues no era un santo, pero sí de alguna manera le pidieras que en algo influenciara para que te nombrara un juez de distrito. En ese entonces todavía no había Consejo de la Judicatura Federal. A mí me nombraron juez de distrito en 1994 y fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, santo o no, yo me le encomendé mucho a él. En todo caso, además había estudiado en un seminario, o sea, él iba a ser sacerdote. Con eso me quedo, nada más como la anécdota. Fue hasta 1960, ¿no? Es por una obra. Bien, ¿qué pasa con Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá? Él vive 50 años, porque nace en 1799 y muere en 1840. Ese era su nombre completo. Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Sí, así eran los apellidos entonces, y bueno, ya solo faltaba algo así como el Sagrado Corazón de Jesús, algo así, pero quedamos hasta Rejón y Alcalá. ¿En dónde nace, en la península de Yucatán, ¿no? Y desde muy pequeño se va a la ciudad de Mérida. ¿Dónde estudia? En el Seminario Conciliar de San Ildefonso, ¿no? Por aquel entonces el joven religioso José María Guerra, futuro obispo de Mérida, se impresionó mucho por el empeño y la capacidad de nuestro homenajeado. Costeó una parte de los gastos de sus estudios en filosofía, que finaliza en 1819, es decir, cuando tenía 20 años, don Manuel Crescencio Rejón. Se situó entre quienes trabajaban activamente en Campeche en favor de la independencia. Y eso le dio tal notoriedad que pese a que no tenía los 25 años legalmente exigidos, en marzo de 1822 resultó electo diputado en el Congreso Constituyente. Se adelantó a su tiempo. No tenía los 25 años y fue al Congreso Constituyente, ubicándose dentro del grupo exaltado. Pronto adquiere notoriedad porque por sus virtudes oratorias, tanto por la elocuencia e incisividad en sus intervenciones como por la brevedad y concisión de los mismos, frente a lo que era común en la mayoría de los parlamentarios de la época. Yo creo que este historiador tiene mucha razón cuando nos dice, a ver, ¿y qué fue quizá las principales ideas de don Manuel Crescencio Rejón? Primero, su rechazo a la pena capital, estaba en contra de la pena de muerte.
¿Por qué? Porque dijo, es contraria a la humanidad. 2, su defensa de los indios. 3, su oposición al reconocimiento de Agustín de Iturbide como emperador. Y no asistió a la sesión del Congreso que formalizó tal nombramiento. No obstante haber encabezado la propuesta, Valentín Gómez Farías, un político con quien mantendría una notable sintonía ideológica, él no acudió. Él se sitúa en una posición muy frontalmente contraria al emperador. Estamos hablando de 1823. Y empezaba con sus publicaciones. ¿Qué llega después? La abdicación de Iturbide y Rejón, que lo nombran miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la comisión llamada a elaborar el proyecto constitucional, que concluye con ¿qué carta? Con la de 1824, la que yo les mencionaba. En ella, ¿no?, iba a destacar Rejón de manera muy particular, y este es un dato que hay que tenerlo muy presente, para comprender su futuro diseño del juicio de amparo, en su ardorosa defensa del poder judicial y de su independencia. Ejemplo paradigmático de ello, de esta defensa del poder judicial y de su independencia, lo encontraríamos en su intervención, en una intervención de las muchas que tuvo en abril de 1824, frente a aquellos diputados que consideraban innecesario referirse al Poder Judicial, al aludir a los poderes del Estado, al entender que el judicial no era sino una emanación del Poder Ejecutivo. ¿Qué les dijo Manuel Crescencio Rejón? Fíjense cómo estamos hablando de la independencia judicial. Espero que tengan presente lo mucho que necesitamos la independencia judicial. Y yo creo que esta es la razón de este homenaje. Por eso la maestra Libertad Bungambulia dijo, vamos a hablar de esto, vamos a homenajearlo. ¿Qué dijo él? Se dice que el Poder Judicial es una emanación del Poder Ejecutivo, de ninguna manera debe ponerse entre los dos, en el Ejecutivo y el Legislativo. En este caso, el Poder Ejecutivo también podría decirse que era emanación del Legislativo, principalmente cuando el segundo es el que nombra al primero. Si acaso el Poder Judicial estuviese organizado lo mismo que en la Constitución Española de los Estados Unidos, podría decirse que el Poder Judicial era una emanación del Legislativo y Ejecutivo. Pero cuando el Poder Judicial se arregla de un modo particular en el proyecto que tenemos presentado al Congreso, ya de ninguna manera puede decirse que emana ni inmediata ni inmediatamente del Poder Ejecutivo, porque las legislaturas son las que en un día que señalará el Congreso procederán a la elección de ciertas personas que compongan una Suprema Corte. De aquí resulta que ya el Poder Judicial de la Federación no toma su origen inmediatamente del Poder Ejecutivo, sino inmediatamente del pueblo, de quien también la recibe el Poder Ejecutivo. Es muy común que ahora se diga que el Poder Judicial es democrático porque no lo elige el pueblo bueno y sabio. Qué bueno cuando lo elija el pueblo que ni es bueno siempre y tampoco es sabio siempre. Y yo estoy en el pueblo. Bien. Luego hay una sesión de 18 de enero de 1824, y lo mismo, el espíritu de prudencia y previsión que ha movido a poner diques, aunque débiles, a los esfuerzos de la ambición, debió sugerir a la mayoría de las comisiones medidas más enérgicas para evitar degenere nuestro gobierno en monárquico, tanto más ambicionado y apetecible que hace el Poder Ejecutivo, cuanto menor es el número de los individuos en quienes se deposita. De modo que cuando es una sola la persona que maneja las riendas del gobierno, el puesto es más solicitado y merece los desvelos de los ambiciosos. Me suenan muy cercanas estas palabras de lo que dijo Manuel Crescencio García Rejón. ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Él dijo, vamos a ponerle un coto, un dique, un freno al poder omnímodo del Ejecutivo. Desde entonces el Poder Ejecutivo en México es Supremo Poder Ejecutivo. Esa palabra no la hemos cambiado. Lean ustedes el artículo 80. El Supremo Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona. ¿Y qué pasa con esto? Pues precisamente que la deferencia, y por eso digo que es el gran jurista Manuel Crescencio Rejón, que no estudió la carrera de Derecho. Se los dejo. Fue esa defensa a la independencia del Poder Judicial, ¿no? Rapidísimo, la figura de Crescencio Rejón
aúna en su fascinante personalidad dos facetas que no son fáciles de conjugar. Primero, apasionado activista político, y acaso nunca mejor emplear este término, y la de hombre de pensamiento riguroso, tanto en el plano de las ideas políticas como en la esfera de derecho. Y aquí está el dato, lo que aquí sorprende, de modo notorio, si se tiene presente que Rejón no estudió derecho. ¿Quién es jurista? ¿Quien busca ser justo? ¿O quien estudia derecho? ¿Sales de la carrera de derecho y eres jurista? Me parece que no. Puedes ser jurista si toda tu vida te has dedicado a los anhelos de la justicia y no, aunque no tengas un título. Bien, termino un poquito con su vida y obra. Hay bastante más que decir, pero voy rapidísimo porque ya sé que se me está acabando el tiempo. Dijimos que íbamos a ser respetuosos. Recuerden que Rejón participa en el proyecto de Constitución de Yucatán, que es de diciembre de 1840. ¿Qué pasa con estos aspectos principales del proyecto de Constitución? Eran 78 artículos sistematizados en 23 epígrafes que no se presentaban como títulos o capítulos. ¿En dónde nace lo que el amparo sería? Ya Rejón, recuerden, había insistido en la importancia del Poder Judicial y en la necesidad de conformarlo de tal modo que fuera independiente de los otros dos poderes, por cuanto igual a ellos, ¿no? Rejón iba a abordarlo con especial mimo en la exposición de motivos de su proyecto, y llevando a cabo un auténtico panegírico de tal poder. Las primeras líneas de la exposición que él se dedica son harto significativas. ¿Qué dijo Rejón? Pasando ahora se puede leer en ellas de un poder, el ejecutivo, que hace casi siempre uso de la violencia para conseguir los fines que se propone. Qué cercanas palabras, ¿eh? La comisión entrará a tratar de otro, el más apacible y tranquilo de los tres, en que sea debido el poder público para su ejercicio y que, apoyado en la fuerza moral que debe darle la justicia de sus fallos, necesita poco de la material para obtener la consideración que se merece. ¿Por qué se emite una sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sin decir nada de su contenido inmediatamente se denigra a quienes dictaron esa sentencia? Esto es la realidad. No me digan que eso no es violencia. No me digan que esas palabras no están vigentes. La tiranía procura mantenerlo en la abyección y nulidad a la que hemos visto reducido en el régimen colonial. Apreciación por entero injusta y a nuestro entender radicalmente falsa, pero es de la primera importancia y se le abastece de grandes facultades en los gobiernos libres, en que se tiene cuidado de sustituir para obtener la obediencia legal del ciudadano la idea del derecho a la de la fuerza material. ¿Qué decía Rejón? Esto de que, si bien es cierto, los va a designar el Ejecutivo para una propuesta al Parlamento, no significa que tengan que ser serviles al Poder Ejecutivo. No significa que alguien tenga que decir, ¿no? Me arrepiento de haber nombrado ministro a fulano y a perengano. Ese es un error. Lo nombró él. Tienen que estar a disposición de él. Sí, cierto, nos vemos muy influenciados por el vecino país del norte. La respuesta es sí, ¿no? Y ya para concluir, sí, ya sé que me falta un poquito. Primero, lo que decir es, ¿qué pasa con el control de constitucionalidad? Él decía, debemos vincularlo de modo inextricable con una análisis concreta, directamente promovida por un particular, con la finalidad de lograr el amparo judicial en el goce de algunos de sus derechos que entiende lesionado. No otra cosa entraña encargar al interés particular el promover la censura de las leyes, lo que a su vez supone dejar de lado la legitimación de los órganos generales, como acontecía con las leyes de 1836, la que les citaba. De esta forma, la vinculación del control con un específico proceso judicial y el efecto inter partes in casu es la de la decisión que aprecie la inconstitucionalidad de la ley
viene a constituir los dos rasgos verdaderamente determinantes que conducen a evitar ese poder conservador monstruoso. Todavía existía el supremo poder conservador, destructor de las instituciones fundamentales, a que había dado a la luz, según Rejón, la segunda de las leyes constitucionales de 1836. ¿Qué dijo? Fíjense, de qué manera lo justifica. Miren las palabras de Rejón. Un ciudadano privado de su libertad y reducido a la mayor incomunicación por funcionarios que no tengan el encargo de administrar la justicia, no ha de tener derecho para que se le ampare, desde luego en el goce de su seguridad personal, cuando es tan común protegerlo en la posesión de bienes que no merecen acaso el mismo cuidado ni la misma consideración. Y continúa. ¿No sería una notoria injusticia dejarlo permanecer por mucho tiempo en aquella penosa situación, otorgándole solamente el costoso y delatado recurso de intentar una acusación solemne contra sus opresores y enredarse en los trámites de un proceso que no le remediará el menoscabo de su fortuna, el trastorno de su familia, ni otros males irreparables? Se preguntaba él. Pues efectivamente, ¿por qué nace el amparo? Por las ideas de Manuel Crescencio García Rejón, y muy particularmente recordar en este texto constitucional de la Constitución yucateca, ya ahí me quedó, lo diseña en el proyecto de constitución. Son dos vías diferentes. Uno, el juicio de amparo, al que el proyecto dedica a dos preceptos, los artículos 5.3 y 6.3, y el control difuso de la constitucionalidad del 70, ¿no? El común denominador de ambas vías iba a ser el protagonismo absoluto asumido por los órganos del Poder Judicial, lo que no ha de extrañarse, ¿no? Porque se estaba siguiendo el modelo norteamericano. Por primera vez, Manuel Crescencio Rejón deja claro el término amparo, utilizado en los artículos 53 y 63. En consecuencia, ¿qué decía el 53? Con eso cierro. El proyecto del 53 encomendaba a la Suprema Corte del Estado de Yucatán, recuerden, integrada por 3 ministros y un fiscal, todos letrados ciudadanos de la República Mexicana por nacimiento de menos de 30 años, ampararan el goce de sus derechos a los que les dan su protección contra las leyes y decretos de la legislatura que están contrarios a la Constitución, contra las providencias del gobernador ejecutivo reunido, cuando en ellos se hubiese infringido el Código Fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en que éstas o la Constitución hubiesen sido violados. ¿Qué es lo que pasa? El llamado amparo de barandilla, segunda postura con eso, el 63. Los jueces de primera instancia ampararán el goce de los derechos garantizados por el artículo anterior a los que le pidan su protección contra cualesquiera funcionarios que no correspondan al orden judicial, decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los asuntos tratados. Bien, este amparo de barandilla, este control constitucional concentrado de los jueces en Yucatán, por supuesto que ya es una realidad para nosotros. ¿Con qué entonces quiero concluir? En primer lugar, con decir, efectivamente, nosotros sabemos que la Constitución yucateca, ¿no?, son las bases para lo que nosotros ahora tenemos como juicio de amparo. Que sí, que Crescencio Rejón fue particularmente defensor de la autonomía del Poder Judicial. Se vio perseguido, por cierto, ¿no? Se vio lamentablemente muy perseguido, inclusive en riesgo de su existencia. Me voy a trasladar muchos años para acá, porque quiero concluir, ahora sí ya se los prometo, con una frase utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia de agosto de 2013. El caso es del Tribunal Constitucional contra Ecuador. Jueces constitucionales que fueron depuestos de su función porque, así como en Fujimori en Perú, el Tribunal Constitucional Perú, lo mismo, porque no iban a permitir, ojo, que se permanecieran en el poder y se reeligieran en contra de toda norma. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Ya sé que son muchos años y con esto termino. La Corte resalta que si bien es cierto que la independencia y la imparcialidad están relacionados, también es cierto que tienen un contenido jurídico propio. La Corte ha dicho que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es,
en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial, incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación. ¿Cuál es mi conclusión? La independencia judicial, les prometo que la Corte Interamericana lo dice, es una garantía para las personas justiciadas. No es algo de lo que nosotros digamos, yo tengo independencia en esto, Morán, claro, por supuesto que no. Tenemos independencia judicial, pero la razón principal es que eso es una garantía para los justiciables de saber que todo habrá de resolverse siempre porque el expediente así lo orienta, el caso así nos obliga. Reitero, a través de estas ponencias magistrales de mis compañeras y compañeros, yo sé que ustedes van a aprender mucho. Piensen, por favor, en estos tantos años que han pasado desde la presencia de Rejón en la Constitución yucateca, ojo, pero también y sobre todo en estas lamentables realidades de que esto no ceja, es decir, continúa vigente esa idea central del que el Poder Ejecutivo quiere seguir siendo omnímodo. Es muy fácil denigrar a la persona solo por algo que hubiera dicho, sin nunca analizar el texto, aquello que hubiese plasmado en la sentencia. Lamentablemente es que en estos tiempos hay muchas personas que se la compran a la primera. Tengamos cuidado con eso. Seguiremos defendiendo nuestra independencia judicial porque es algo que las personas justiciables en este país se merecen. Y en eso vamos a poner las personas juzgadoras nuestro mayor empeño. Gracias, maestra Bougainvillea, gracias a mi amigo, Dios los bendiga a todos. Un privilegio haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias.